Buenas noches, hermanos. Me da gusto que todos ustedes, los que están hoy, estén, porque eso anima el corazón de nosotros, los pastores, de gente que tenga interés en conocer más de Dios, más de su palabra. Les puedo asegurar que ustedes y otros más que a lo mejor hoy no han podido venir, y los que se conectan, de alguna manera están creciendo más y madurando más en el Señor, por ese interés que ustedes tienen de conocer de Dios. Estamos estudiando el libro de Esdras y después continuaremos con Nehemías. La semana pasada nuestro hermano Memo nos compartió el capítulo 7, hoy vamos a estudiar el capítulo 8. Ahora lo voy a leer en una versión diferente a la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes me siguen o siguen ahí la lectura, si la ponen en la pantalla, dice el capítulo 8, la siguiente es una lista de los jefes de familia junto con las genealogías de los que regresaron conmigo de Babilonia durante el reinado del rey Artajerjes. De la familia de Finés, Gersón; de la familia de Itamar, Daniel; de la familia de David, Atus, descendientes de Zacarías; de la familia de Parós, Zacarías y otros 150 hombres que fueron registrados; de la familia de Pahat Moab, Eliogenal, hijo de Seraías, y otros 200 hombres; de la familia de Satú, Secanías, hijo de Jaziel, y otros 300 hombres; de la familia de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y otros 50 hombres; de la familia de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y otros 70 hombres; de la familia de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y otros 80 hombres; de la familia de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y otros 218 hombres; de la familia de Bani, Selomit, hijo de Josifías, y otros 170 hombres; de la familia de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y otros 28 hombres; de la familia de Asgat, Joanán, hijo de Acatán, y otros 110 hombres; de la familia de Adonicán, la cual llegó después, Elifelet, Jehiel, Semaías, y otros 60 hombres; de la familia de Bigbai, Utaí, Zacur, y otros 70 hombres. Esa es la genealogía de los que regresaron con Esdras. ¿Alguien sumó cuántos eran? ¿No? Hermano, pues ustedes son matemáticos. ¿No? ¿Nadie supo cuántos? Bueno, hagan después la cuenta en sus casas, fueron 1496 los que regresaron con Esdras. Seguimos la lectura. Reuní a los desterrados junto al canal de Ahava y acampamos allí 3 días, mientras revisaba la lista de las personas y los sacerdotes que habían llegado. Descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulam, los cuales eran jefes del pueblo. También mandé llamar a Joiarib y Elnatán, quienes eran hombres con discernimiento. Los envié a ver a Ido, el líder de los levitas de Casifia, para pedirle a él, a sus parientes y a los sirvientes del templo que nos enviaran ministros para el templo de Dios en Jerusalén. Como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron a un hombre llamado Serebías, junto con 18 de sus hijos y hermanos. Serebías era muy sagaz, un descendiente de Malí, quien era descendiente de Leví, hijo de Israel. También enviaron a Sabías, junto con Jesaías, de los descendientes de Merari, a 20 de sus hijos y hermanos, y a 220 sirvientes del templo. Los sirvientes del templo, un grupo de trabajadores instituido originalmente por el rey David y sus funcionarios, eran ayudantes de los levitas. Todos estaban registrados por nombre.
Allí, junto al canal de Aba, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y a nuestros bienes. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que le adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y él oyó nuestra oración. Nombré 12 jefes de los sacerdotes, Serebías, Asabías y otros 10 sacerdotes, para que se encargaran de transportar la plata, el oro, los recipientes de oro y los demás artículos que el rey, sus consejeros y funcionarios y todo el pueblo de Israel habían presentado para el templo de Dios. Pesé el tesoro mientras se lo entregaba a ellos, y el total sumaba lo siguiente: 22 toneladas de plata, 3,400 kilos de objetos de plata, 3,400 kilos de oro, 20 recipientes de oro equivalentes al valor de 1,000 monedas de oro, objetos finos de bronce pulido, tan valioso como el oro. Luego les dije a los sacerdotes: ustedes y esos tesoros son santos, separados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Cuiden bien esos tesoros hasta que se los entreguen a los principales sacerdotes, a los levitas y a los jefes de Israel, quienes lo pesarán en los depósitos del templo del Señor en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas aceptaron la tarea de transportar esos tesoros de plata y de oro al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El 19 de abril levantamos el campamento junto al canal de Ahava y nos dirigimos a Jerusalén. La bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió y nos salvó de enemigos y bandidos a lo largo del camino. Así que llegamos a salvo a Jerusalén, donde descansamos 3 días. Al 4.º día de nuestra llegada, la plata, el oro y los demás objetos de valor fueron pesados en el templo de nuestro Dios y encomendados a Meremot, hijo del sacerdote Urías, y a Eleazar, hijo de Finés, junto con Josabat, hijo de Jesúa, y Naodías, hijo de Binui, ambos levitas. Ellos rindieron cuenta de todo por número y peso, y el peso total quedó asentado en los registros oficiales. Luego los desterrados que habían regresado del cautiverio sacrificaron ofrendas quemadas al Dios de Israel, ofrecieron 12 toros por todo el pueblo de Israel, además de 96 carneros y 77 corderos. También sacrificaron 12 chivos como ofrenda para el pecado. Todo se ofreció como una ofrenda quemada al Señor. Los decretos del rey fueron entregados a sus funcionarios de más alta posición y a los gobernadores de la provincia situada al occidente del río Éufrates, quienes colaboraron dando su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por nuevamente poder considerar tu palabra. Revélanos, Señor, enséñanos, muéstranos qué enseñanza hay detrás de todos estos pasajes, que aunque históricos, están llenos de tesoros, llenos de principios y llenos de enseñanza para nuestras vidas. Háblanos, Señor, en esta noche, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos levitas había que regresaron con Esdras? Pusieron atención a la lectura. ¿Cuántos levitas había? Al principio, ninguno. Pero después dice que habían 18 y luego 20, 38. Y 220 sirvientes. Ahorita vamos a estudiar. Voy a mostrarles un mapa porque, fíjense, ¿se acuerdan hace 8 días lo que estuvo viendo Memo? Bueno, pues ahora como que la historia da un pequeño retroceso. Porque en el capítulo 7 nos habla de cuando llegaron a Jerusalén todos los que salieron con Esdras. Pero ahora como que se regresa un poquito.
y nos va a hablar de cuando iban a salir desde Persia o Babilonia para trasladarse a Jerusalén. Vamos a ver un mapa, a ver si lo pudieron capturar ahí, para tener idea del trayecto que ellos hicieron. Si alcanzan a ver, Babilonia está aquí del lado derecho, ¿sí? Y Jerusalén está hasta acá. Entonces la ruta más rápida era atravesar el desierto y la distancia aproximada eran 800 kilómetros lo que tenían que recorrer, pero ellos hicieron 1440 kilómetros en su traslado porque tomaron una ruta hacia arriba por Mesopotamia, a Pandam, Aram, y bajaron por ahí. Por eso hicieron más tiempo, o más que más tiempo, más distancia, y quizás también más tiempo al recorrer mayor distancia. ¿Sí? Entonces quiero en esta noche que nos imaginemos, ponte tú en el lugar de los que acompañaron a Esdras. ¿Sí? Da toda una lista en los primeros versículos, da toda una lista, una genealogía de las familias que se sumaron a Esdras, ¿sí? Para trasladarse junto con ellos, junto con Esdras, desde allá, desde Mesopotamia o desde Babilonia, ¿sí? Desde Persia, los medos persas, hasta Jerusalén. No sé si vieron la tarea con Beto, porque no pude ver el video de Beto, porque parece ser que no subió el estudio de Beto. No sé si ya después lo subieron o no lo subieron. ¿Y esto cómo se hace? Ya ni sé. No, pues quién sabe. La tecnología no se me da. La agarro yo y se descompone. La agarra Lalo y se compone. Ahí está. ¿Con este de arriba? Ok. Bueno, ahí está Babilonia o Persia, y Esdras junto con los que fueron a Jerusalén hicieron esta ruta para llegar hasta aquí. No se fueron por aquí. Podían haberse ido por aquí, que es lo que marca como 800 kilómetros de distancia, pero se fueron por acá y son 1440 kilómetros los que ellos recorrieron. ¿Sí? Y entonces quiero que te imagines, tú eres uno de estos que son parte de las familias que se integraron con Esdras para regresar, y te estás preparando en un viaje de 1440 kilómetros. ¿Alguien sabe cuánto duró el viaje? Ya Memo lo dijo hace 8 días. Pónganme la luz de acá, ¿no, Lalo? Por favor, porque aparte que ya no veo muy bien, sin luz veo menos. Dice en el capítulo 7, dice en el versículo 8, Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año. Y llegó a Jerusalén el 4 de agosto. Échenle cuentas. Del 8 de abril al 4 de agosto, ¿cuántos meses son? 4 meses. El trayecto que hicieron fueron 4 meses, ¿sí? Desde Babilonia hasta Jerusalén. Entonces, imagínate, tú te estás preparando para un viaje de 4 meses. Pero el problema aquí es que eran 1496, les dije, ¿verdad? Los que se habían sumado, los que se sumaron a Esdras, y el traslado que ellos iban a hacer, bueno, ya lo quitaron, el trayecto que ellos iban a hacer no era un camino nada fácil. Había, quizás aquí
pues estaban más al descubierto, pero por esta ruta, bueno, había ladrones. Y ustedes ya vieron también, y aquí también lo menciona en este capítulo, en el capítulo 8, pero en el capítulo 7 también menciona, dice en el versículo 22, por órdenes del rey, dice, le darán hasta 3,400 kilos de plata, 500 canastas de trigo, 2,100 litros de vino, 2,100 litros de aceite de oliva y sal en cantidad ilimitada. O sea, aparte iban a llevar cosas, tesoros. Ya vimos en el capítulo 8 los talentos que iban a llevar, el dinero, la plata, ¿sí? Todo eso que iban a llevar, digamos, era un cargamento valioso. Llevaban un tesoro, ¿sí? Y para los ladrones, pues era algo atractivo. Quizás no todos sabían lo que llevaban. Y aparte, ese cargamento implicaba ir un poquito más lento, sí. Y aunque no menciona niños, más adelante sí menciona que también iban niños, los hijos de varios de ellos. O sea, cuando llevaban niños y llevaban mujeres, el trayecto todavía se tenía que hacer más lento. Sí, y podían ver toda la caravana de 1,496 gentes, ¿sí? Y entonces pues despertaba la ambición de los ladrones. Y si el rey le había ofrecido a Esdras, pide lo que quieras, Esdras. Vamos a ver el contraste en el libro de Nehemías, en el capítulo 2. El rey también le dice a Nehemías, tú pide lo que quieras. ¿Y saben qué pide Esdras? Es Nehemías, una escolta de soldados para ser trasladado él, para ir también a Jerusalén. Pero Esdras tenía esa opción también de pedir al rey si quería una guardia para acompañarlos en ese trayecto. Pero Esdras le había dicho al rey que Dios, veamos los versículos 21 y 22, fíjense lo que dice. Allí junto al canal de Ahava, di órdenes de que todos ayunáramos primero y nos humilláramos ante nuestro Dios en oración, y le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Y esta es una enseñanza, hermano. Cuando tú y yo vamos a emprender una tarea de parte de Dios, ¿saben qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar el rostro de Dios en ayuno y en oración. Parece ser una tarea, puede parecer una tarea material, que no tenía nada que ver con lo espiritual, pero tenía todo que ver con lo espiritual. ¿Cuál era la prisa de Esdras de trasladarse desde donde estaba, en Babilonia, a Jerusalén? No sé si vieron la tarea, les digo, con Beto, pero yo les había dejado una tarea. ¿Cuántos años habían pasado al término del capítulo 6 y al empezar el 7? ¿Sí vieron esa tarea o no? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos años? 60 años. Y habían pasado 80 desde que se empezó la reconstrucción del templo, que fueron 20 años que tardaron, 4 en construirlo y 16 años parada la construcción. Entonces habían pasado como 60 años, que es como una laguna que está ahí en la historia bíblica, de no se sabe qué pasó en esos 60 años, cuando ya habíamos visto en el capítulo 6 que habían dedicado el templo a Dios con una gran fiesta, habían celebrado la Pascua, y se supone que se iban a restablecer los cultos, la adoración a Dios, porque el templo ya había sido reedificado. Y sin embargo pasaron 60 años y otra vez, como muchas veces sucede en los seres humanos, la gente dejó de adorar a Dios. Entonces la prisa que tenía Esdras era de restablecer nuevamente el culto. Tenían que regresar
otra vez a Jerusalén, pero ¿quiénes son los que tenían que ministrar en el templo? Los levitas y los sacerdotes, y eran los que más escaseaban. Dice que no encontraron un solo levita. Esdras buscó y no encontró un solo levita, que se supone que era la tribu dedicada al servicio del templo, a ministrar en el templo, porque ellos estaban muy ocupados en sus propias cosas. Y entonces tiene que dar órdenes, ¿no? Y entonces reúne a toda la gente, reúne a 38 levitas y reúne a más gente, ¿sí? A 220 sirvientes, ¿sí? Y entonces se completa, digamos, todo el grupo de los que van a viajar. Y cuando van a viajar y cuando van a emprender la labor, la tarea que Dios les había asignado, lo primero que les pide Esdras: ayunemos. Vamos a buscar a Dios, ¿sí? Vamos a afligir, dice la versión 60, vamos a afligirnos, ¿sí? Y era para buscar y pedir de parte de Dios la protección de él. Él le había dicho al rey, fíjense lo que le había dicho al rey en el versículo 22, dice: a mí me dio vergüenza, dice Esdras, pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. O sea, Esdras le había dicho, no en un afán de fanfarrón, de presumir, sino de fe y de confianza en Dios. Dice: nuestro Dios nos va a proteger. Y entonces iba a resultar contradictorio que si una vez le está diciendo eso al rey, le diga: ahora envíame una escolta, no rey, una parte de tu ejército para que nos protejan en el viaje. Ayúdame que yo te ayudaré. No, y no es que dudara Esdras, ¿no? Y no es que tampoco nosotros dudemos, pero hay cosas que vamos a enfrentar que tienen un riesgo. Y miren, tenemos que correr el riesgo, hermanos. Como por cuántos hermanos fuimos a orar, o hemos estado yendo a orar en este tiempo con COVID. Tú llevabas más o menos la cuenta, ¿sí? ¿Creen que sea un riesgo entrar a la casa de alguien que tenga COVID? Yo le preguntaba a una hermana de Cuernavaca, que el otro día que hablé con ella, le digo: ¿tú irías a orar por alguien que tiene COVID? Me dijo: no, yo no. Digo: oye, pues entonces ¿en quién confías? Si alguien necesita que vayamos a orar por él, vamos, entramos. Porque nunca me imagino yo a Jesús diciéndole al leproso, así de lejitos, espérame, desde aquí te voy a orar por ti, voy a imponer manos, pero de lejos. Dice que Jesús rompió los protocolos de ese entonces. Dijo que se acercó un leproso a él, le pidió de su gracia, de su misericordia, y dice la Biblia, Jesús extendiendo la mano tocó al leproso lo que nadie hacía. Entonces, nosotros vamos a emprender algunas tareas que Dios nos asigna con riesgos. Ahora que venga quizás cierta persecución aquí, en donde a lo mejor nos quieran prohibir desde el púlpito o nos quieran obligar a hacer cosas que van en contra de la Biblia, como a lo mejor tener ministros homosexuales o casar homosexuales, nosotros nos tenemos que parar en la verdad, tope donde tope, y va a haber un riesgo, pero también tenemos que decir, al igual que Esdras, nosotros confiamos en que Dios nos va a proteger. El poder y la protección de Dios están sobre nosotros, porque vamos a estar parados en la verdad. Y aun si eso nos lleva a sufrir persecución o a estar en la cárcel, bueno, es parte del precio. Esdras lo sabía. Hay un riesgo, ¿sí? Pero entonces busco a Dios en oración,
¿sí?, en ayuno, ¿sí?, y para tener la certeza, dice, la mano de nuestro Dios va a estar sobre nosotros y nos va a proteger. Entonces, síguete imaginándote la escena. Tú eres parte de ese contingente del pueblo de Judá. Y aquí me gusta porque si notaron algo, aquí no está hablando tanto del reino del sur, del pueblo de Judá. En varios versículos menciona Israel. E incluso cuando al final casi del capítulo habla de los sacrificios que van a hacer, es curioso, habla de 12, considerando a las 12 tribus de Israel, habla de 96 sacrificios, que habla de un 12 duplicado. Y habla del pueblo, porque se cree que algunos también de las demás tribus del reino del norte, que ya había sido desde hace más de 100 años atrás, ya había sido llevado cautivo a Siria y se habían dispersado, se habían perdido, pero muchos regresaron a Jerusalén y había parte de ese pueblo ahí, ¿no? Entonces, aquí Esdras está tomando todos los elementos que tiene en ese momento a su favor para tratar de llegar nuevamente a Jerusalén y restablecer los cultos a Dios, la adoración a Dios. Las personas que subieron con Esdras a Jerusalén, la gran mayoría de ellos lo hicieron de manera voluntaria. Ellos dijeron, vamos. Solo los que no fueron de manera voluntaria son a los que les dijo Esdras, sobre todo a los levitas, vayan a la casa tal, reúnanme a estos, ¿sí?, porque yo los necesito aquí, y son los que deberían de estar más dispuestos, ¿no creen? Los levitas, los sacerdotes, los sirvientes del templo. A esos, digamos, fueron medio a regañadientes. No eran de los que al principio se habían sumado con toda la lista que da aquí de las diferentes familias que acompañaron a Esdras. Y entonces ese viaje empieza cuando él reúne, dice, a todos los desterrados que estábamos ahí en Babilonia, ¿sí? Y entonces empezamos revisando la lista. Estoy en el versículo 15. Revisamos la lista de todas esas personas y los sacerdotes, dice que habían llegado, que eran unos cuantos sacerdotes. Descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos. Qué triste, ¿no? Ni un solo levita. Entonces mandé llamar a Eliezer, no a Eliezer, sino a un Eliezer de aquel entonces, y mandó llamar a otros, Ariel, Semaías, y ahí vienen los nombres, dice, los cuales eran jefes del pueblo. Y fíjense la estrategia que usa Esdras. Manda llamar a gente importante en una posición dentro del pueblo, porque ellos tenían una influencia sobre el pueblo. Entonces manda llamar a todos ellos, ¿sí?, y quienes eran hombres, dice, con discernimiento, y los envió a ver a un tal Ido, que era el líder de los levitas, para que él exhortara, animara, ¿sí?, convenciera, persuadiera a los levitas de que su función la tenían que desarrollar, pero en Jerusalén, en el templo. Era allá, no era en Babilonia. Ahí no estaban haciendo nada, digamos, estaban vacacionando, porque la labor de ellos era ayudar a los sacerdotes en todo el servicio del templo, en los sacrificios y en todo lo que se tenía que hacer. Esa era la función de ellos. Y si no había templo, si estaban en Babilonia, ¿qué hacían?
Algunos comentaristas creen que estaban sumamente acomodados en Babilonia, muy bien, en unas buenas casas de las que antes ya había hablado el profeta Ageo, en casas artesonadas, en casas adornadas, mientras la casa de Dios estaba en ruinas. Aquí ya la casa de Dios no estaba en ruinas, ya había sido levantada, pero estaba sin servicios, sin cultos. Y entonces este Iddo convence a los levitas, ¿sí?, de enviar ministros para el templo de Dios en Jerusalén. Y entonces en el verso 18 dice: como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Fíjense cómo es Dios, empieza a abrir puertas, empieza a poner la gente ideal, adecuada. Dice: y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron a un hombre llamado Serebías, junto con 18 más. A este Serebías lo enviaron con sus hijos y sus hermanos. Y este Serebías era muy sagaz y da su descendencia, era un descendiente de Mali, quien era descendiente de Leví, hijo de Israel. O sea, este hombre Serebías empezó a despertar a los levitas. Y quizás sea como hoy, por ejemplo, déjenme aplicarlo así. Ayer tuvimos reunión de pastores aquí y había estado muy baja también la reunión de pastores. Digamos, Memo es como un Serebías, anima a los pastores, ¿sí?, a que estén cumpliendo su función, a que estén reabriendo sus iglesias, sus cultos, con lo que nos ha pasado en estos tiempos. Hay algunos que creo que todavía no los abren, ¿verdad? Siguen cerrados, siguen transmitiendo, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces se necesita alguien que nos estimule, que nos exhorte, que nos mueva el tapete, para que me entiendan de manera coloquial, ¿sí?, que nos saque de nuestra comodidad, que nos haga ponernos a trabajar en lo que tenemos que trabajar. Y entonces este Serebías fue el que logró hacer, junto con sus hijos y sus hermanos, que entonces los descendientes de Leví empezaran a sumarse al contingente de Esdras. Y también enviaron a este Hasabías junto con Jesaías, de los descendientes de Merari, a 20 de sus hijos y hermanos, y se sumaron otros 20 junto con los 18, que fueron 38 ya. Y entonces también animaron a 220 sirvientes. Entonces todos estos ya sumaron un grupo un poquito más grande. Eran 1496 de los de allá, porque la gente da unas cifras redondeándolas que fueron más o menos 2000 los que regresaron con Esdras. Entonces, sumados a los 1496 más estos, más otros que se fueron sumando, se cierran unas cifras redondas de 2000 gentes que regresaron con Esdras, ¿sí? Y esto estaban retomando, dice, lo que el rey David había instituido. ¿Qué función tenían que hacer los levitas? La alabanza, una de sus funciones. Yo me imagino que a lo mejor en ese trayecto que hicieron desde Babilonia hasta Jerusalén, iban cantando, y cantando, ¿no?, algunas alabanzas o algunos salmos de David. Y volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y decían: ciertamente volverán los redimidos del Señor. Y allí iban, imagínense, 2000 gentes cantando eso en un destierro que tenían en una tierra que no era suya, trasladándose a su tierra y a su templo. ¿Con qué gozo? Y con eso recobraban la confianza en que no les iba a pasar nada por el camino, que la mano de Dios estaba sobre de ellos y que iban a llegar
felices a su destino. Pero antes de llegar hasta allá, dice la Escritura que entonces Esdras tuvo que encargar a algunas personas lo que iban a trasladar. ¿Y qué es lo que iban a trasladar? Bueno, todo lo que se había juntado, las ofrendas, los talentos de plata, de oro, todo eso, los utensilios, estaba consagrado a Dios. Lo habían consagrado a Dios. Y lo que se consagra a Dios, ¿qué pasa con eso? Se vuelve santo. Y hay de aquel que se atreva a tomar algo de lo que se ha consagrado al Señor. Más le valdría no hacerlo, de verdad. Y no quiero meter miedo. Alguien que se atreva a tomar un dinero que está consagrado a Dios, que lo robe. Eso es santo. Está apartado para Dios. Cualquier cosa de aquí, y es triste porque aquí se han perdido cosas. Pero eso está consagrado para Dios. Y miren, no quiero exagerar, pero aún el pan y el vino que compramos no es para que le digas a tu hijo, ay, cómete un pedazo. No, es para la cena del Señor. Está apartado de su uso común para las cosas santas de Dios. ¿Y quién tiene que cuidar las cosas santas de Dios? Pues los santos de Dios. Entonces se lo encarga Esdras a algunas personas y les da la encomienda. Es su responsabilidad proteger, cuidar esto y de que llegue íntegro hasta Jerusalén. Y además, para hacerlo claro, como dice Pablo cuando le escribe, creo, a los Corintios, les dice que ellos, dice Pablo, para que nosotros hagamos las cosas limpias, transparentes delante de Dios, dice, y de los hombres también. No solo delante de Dios, también con los hombres tenemos que hacer las cosas así. Y entonces Esdras les empieza a contar y sale la cuenta, dice, todo lo que les iba a encargar, dice, 22 toneladas de plata, 3,400 kilos de objetos de plata, 3,400 kilos de oro, 20 recipientes de oro equivalente al valor de 1,000 monedas de oro, 2 objetos finos de bronce pulido, también valiosos como el oro. Todo eso se los encarga y dice, responsabilidad de ustedes. ¿Algún día te han encomendado algo así valioso? Yo me acuerdo que cuando trabajaba con mi jefe un día, me dijo mi jefe, te vas a una sucursal en el centro de Banamex. Dice, van a ir los de seguridad contigo. Tú eres el único que está autorizado para entrar a esa bóveda de ese banco. El gerente ya tiene órdenes, llévate este portafolios. Me llevaron el portafolio de puros dólares. Y esto, me dijo el jefe, tú vas, de ahí te vienes directo a la oficina y me lo traes. Se van los de seguridad contigo, se subió uno conmigo de seguridad y otro carro atrás de seguridad conmigo. Subimos al carro yo con el maletín y me dice el de seguridad, saca la pistola y corta cartucho, dice, si ves que sucede algo, tú solo te agachas y nos dejas la bronca a nosotros. Y caray, no sé, nunca supe, pero eran puros billetes de $100. Todo un portafolio lo llené. Era mi responsabilidad, bueno, no era tanto mío porque iban los de seguridad, pero yo era el único que estaba asignado a esa tarea. Y muchas veces así mi jefe me asignó tareas especiales solo a mí. Me había conocido de alguna forma que yo no tocaba ni un quinto de lo que no era mío. A veces mis compañeros de trabajo se burlaron de mí, porque a veces compraba regalos que daba mi jefe en Liverpool o en el Palacio y me daban en una tarjeta reembolso, ¿no? Un certificado así
reembolso el 15% porque había una promoción. Y yo llegaba con la secretaria y le dije, mira, había una promoción, 15, 20%, lo que fuera, y este es un dinero del regalo que compré al jefe. Muchas gracias. Me decían los compañeros, qué bruto eres. Si pues te lo hubieras ya quedado, tú le estás entregando la factura al jefe de lo que te pidió comprar, eso ya es algo como extra tuyo, no es mío. No es mío. Ese es del jefe. Ya si el jefe me dice te lo regalo, bueno, nunca me lo dijo, pero no era mío. ¿Sí? Entonces, no, sí, y sí, yo una vez me protegí de eso, le hice a la secretaria, una vez mi jefa inmediata me dijo, oye, ¿nunca te firma Pati, que era la secretaria, nunca te firma algo de lo que le des? Digo, no, pues le tengo confianza, se lo dejo ahí. Dice, no, que te firme, no un día vayas a salir raspado ahí. Que te firme. Y entonces ya después le empecé a hacer firmar a la secretaria, mira, le sacaba una copia, eso te entrego tal, tiene tanto de saldo en esta tarjeta, fírmame, ¿no? Y me firmaba. Pero solo se los pongo como un ejemplo. Imagínate que tú llevas esa cantidad o llevas todo esto y es tu responsabilidad cuidarlo, porque es algo que está consagrado a Dios y lo tienes que llevar hasta su destino. ¿Cómo lo protegerías? Yo creo que estos hombres estaban dispuestos a dar su vida para proteger eso que les habían encomendado. Y en ese trayecto, ¿sí?, nuevamente dice en el verso 23, dice, así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara. Y lo bonito de la respuesta de las oraciones y del ayuno, dice, y Dios nos oyó. ¿Has visto la respuesta de Dios muchas veces en tu vida? Cuando haces algo y tú dices, me oyó Dios. No por uno, sino porque Dios es bueno, ¿sí? Y entonces buscamos su rostro y dices, caray, en esto vi la mano de Dios, el favor de Dios, ¿sí? Y eso es precioso, hermanos. Y fíjate, dice, nombré 12 jefes de los sacerdotes, 12, uno por cada tribu de Israel. Esdras tenía una mentalidad más amplia, ¿sí?, no solo para Judá, sino para todo Israel. Sabía que Israel era el pueblo escogido de Dios. Y nombró 12 jueces, nada más menciona 2, dice, y otros 10 sacerdotes, 12 sacerdotes, para que se encargaran de transportar todo esto, la plata, el oro, los recipientes de oro y los demás artículos que el rey, sus consejeros y funcionarios y todo el pueblo de Israel había presentado para el templo de Dios. Y si pesé también el tesoro mientras se lo entregaba a ellos, y el total ya sumaba lo que ya les dije. Hombres santos para guardar lo santo, hombres consagrados a Dios para guardar lo que se había consagrado a Dios. ¿Es granizo? ¿Sí? Y le dije a los sacerdotes, ustedes y estos tesoros son santos, separados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Cuiden bien esos tesoros hasta que se los entreguen a los principales sacerdotes, a los levitas y a los jefes de Israel, quienes los pesarán en los depósitos del templo del Señor en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas aceptaron la tarea de transportar esos tesoros de plata y de oro al templo de nuestro Dios en Jerusalén. Y miren, dejen darle una aplicación aquí. Nosotros los pastores a veces estamos observando la trayectoria de ustedes
Y cuando sentimos de parte de Dios llorando, de asignarle una tarea a alguien, es porque confiamos en que ese alguien va a cumplir esa tarea que le estamos encomendando. Y cuando esa persona acepta la tarea, también nos da mucho gusto porque se coincide. El otro a lo mejor también ha estado buscando servir a Dios y ve la respuesta a lo que él ha pedido. Pero qué triste es cuando a alguien que le hemos puesto el ojo y de repente le decimos que si quiere servir, dice, no, ahorita no tengo tiempo, ¿no? Es que estoy haciendo otras cosas, estoy en otras prioridades. A veces hemos tenido que dejar de hacer ciertas cosas aquí porque la gente no tiene interés. ¿Cuántos saben que ya no hay danza aquí? Porque no hubo interés. Dejamos de tener reuniones de varones por años porque no había interés. Pero estos hombres estaban dispuestos a aceptar la tarea y a cumplir con esa tarea a costa de su propia vida. Y entonces empieza a dar los datos, ¿no? ¿Cuándo salieron? Dice, traté de tomar esta versión porque nos da datos modernos, hasta dice el 19 de abril. ¿Sí? En esa fecha, dice, levantamos el campamento junto al canal de Ahava y nos dirigimos a Jerusalén. Y nuevamente toma estas palabras Esdras, dice, y la bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió y nos salvó de enemigos y bandidos a lo largo del camino. Así que llegamos a salvo a Jerusalén, donde descansamos 3 días. Díganme si no merecían descansar 3 días. 4 meses de trayecto. 4 meses de una cierta tensión, de un estrés de los que les podía haber pasado, ¿sí? Y una vez que llegan a su destino, se toman un muy merecido descanso. Pero nada más 3 días. No se aventaron un año sabático. 3 días. Porque apenas habían cumplido con la parte de llevar eso a Jerusalén. Ahora había que poner a funcionar los cultos en el templo, hacer lo que tenían que hacer ahí en el templo. Y al 4.º día, dice, de nuestra llegada, la plata, el oro y los demás objetos de valor fueron pesados en el templo de nuestro Dios y encomendados a Meremot, hijo del sacerdote Urías, y a Eleazar, hijo de Finés, junto con Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, ambos levitas, y ellos rindieron cuenta de todo por número y peso, y el peso total quedó asentado en los registros oficiales. No lo dice, pero lo da a entender. Contó Esdras antes de salir todo a la plata, regresaron, y fue lo mismo que entregaron. Quedó asentado en los registros, ¿sí? Íntegro llegó todos los objetos de valor. Y después dice, para terminar el capítulo, dice, luego los desterrados que habían regresado del cautiverio, entonces sacrificaron ofrendas quemadas al Dios de Israel. Digamos, se reanudó el servicio en el templo. En el templo se tenían que hacer los sacrificios. Entonces, ya regresaron del cautiverio y sacrificaron ofrendas quemadas al Dios de Israel. Ofrecieron 12 toros por todo el pueblo de Israel, además de 96 carneros y 77 corderos. También sacrificaron 12 chivos como ofrendas para el pecado, y todo se ofreció como una ofrenda quemada al Señor. Todo era para Dios, todo consagrado para Él. Y entonces dice, los decretos del rey fueron entregados a sus funcionarios de más alta posición y a los gobernadores de la provincia situada al occidente del río Éufrates, quienes colaboraron dando su apoyo al pueblo y al templo de Dios.
porque también iba una encomienda para los gobernadores del rey. Entregaron lo que tenían que entregar a los sacerdotes y a los levitas, y a los gobernadores del rey también les entregaron lo que tenían que entregarles. Y esto les ganó el favor de los funcionarios del rey para que también les ayudaran a ellos en la obra del templo, ¿sí? En lo que tenían que restaurar del culto. ¿Tú crees que un creyente puede ganarse el favor de otros? Debería. ¿Sí? Y la mano de Dios va a estar sobre nosotros. Ya no quisimos seguir, por ejemplo, a mí mi jefe me había dicho cuando me despedí del trabajo: y sigues teniendo tu 50% para el desayuno de tus mujeres de tu iglesia. Un día le pedí que si me podía prestar sus instalaciones para hacer, eso todavía no estaba en la iglesia, estaba en los grupos, para hacer unos spots para una junta de información con un locutor profesional, como 8 horas. Le dije, le pago, aunque sea nada más el tiempo, no todo el material. Dice, que lo saquen en una factura a nombre de tal empresa, todo para ti es gratis. Nos podemos ganar también el favor de otros. Dios va a proporcionarnos gracia para recibir de otros, y ahí vamos a ver la mano de Dios. A veces nos van a ayudar en otras tareas, en otras asignaciones. De repente te vas a dar cuenta que a lo mejor tú tuviste gracia en un lugar, en un hospital. El otro día, ¿quién me platicó? Creo que Normita, la esposa de Adolfo, o alguien, o Chava, no sé quién me platicó. Pues una vez sí fue Normita, dice, pero subieron a saltar en el camión y a todos empezaban a saltar y dame de esto, y con groserías le dijeron, y la vieron a ella y no, tú guárdate tus cosas. ¿Crees que Dios es posible que haga eso también? Lo hace, ¿sí? Hasta en eso vemos la mano de Dios, y esto nos renueva la confianza. Un cristiano no tiene que andar cargando una pistola para protegerse. Tiene a Dios que lo protege. Y aún si no fuera así y está en los designios de Dios, dijo Jesús, no temas a los que maten el cuerpo. Teme a aquel que puede echar tu alma en el infierno. Teme a Dios. Y podemos estar confiados. Así que, digamos, este capítulo es como un regreso del capítulo anterior. En el capítulo anterior ya nos habló de la llegada a Jerusalén, y este capítulo nos habla como del trayecto o del recorrido que hacen desde Babilonia hasta Jerusalén. Ahora, si tú le das reversa, léete primero el capítulo 8 y luego lee el capítulo 7, cobra un poquito más de sentido, porque entonces llegaron ya ahí. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Pepe se quedó con el micrófono. ¿Cómo es que nosotros debemos de aprovechar las lecturas? ¿Qué es lo que podemos nosotros aprender de algo histórico, de algo que quizá no tiene mucho que ver con lo que ahora vivimos? Pues hay mucho, como el pastor Chucho decía. El día de hoy, de acuerdo a la lectura que corresponde a la lectura a la lectura diaria de la Biblia, me llamó la atención el comentario que el rey David le da a su propio hijo Salomón cuando estaba por morir. Y lo subrayé porque, bueno, lo voy a leer.
Está despidiéndose el rey David de su hijo, ya está por morir. Y es muy hermoso la manera como le habla. Ahora verán cuál es la relación con él, con letras nos enseña también. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo me voy por el camino de todos los que están en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Lo subrayé y me quedé meditando en que esto, por ejemplo, tiene mucha relación con lo que en nuestras vidas hemos de estar viviendo, y tiene que ver con el temor de Dios. A todos nos gusta el que nos vaya bien, ¿no es cierto? Todos estamos esperando que Dios nos bendiga, nos multiplique sus bendiciones, nos proteja, ¿no es verdad? Todos anhelamos que la vida, las cosas nos salgan bien. Solamente alguien que no está bien de la cabeza pensaría lo contrario. Y nosotros, como hijos de Dios, con mayor razón estamos esperando que Él nos bendiga. Pero también encontramos en la Biblia, como lo leí en este momento, condiciones. Y te quiero preguntar en esta noche algo, para que medites y reflexiones en eso. Búscame Esdras 9, por favor. ¿Tú has pensado en la relación de portarte bien, de amar a Dios como Él pide, en función de lo que esperas de Él? ¿O crees que Él está obligado a bendecirte solamente porque has creído? Te puedo preguntar otra vez, ¿tú has pensado en la relación que hay entre recibir las bendiciones de Dios y el portarte bien? Dicho de otra manera, ¿aceptas que el portarte mal también debe traer algunas consecuencias? Y en relación a la bendición de Dios, ¿pudiera no estar llegando a tu vida porque tú te portas mal? Sabemos que nosotros tenemos lo que tenemos, sobre todo por la gracia de Dios, que aunque no lo merezcamos, el Señor nos está bendiciendo. Pero
Te vuelvo a preguntar, ¿tú has considerado que tu forma de portarte está, o mejor dicho, que las bendiciones que tú puedas tener o no tener, está en función de tu comportamiento? Yo sí lo he pensado. Y casualmente, repito, esto lo vi en la mañana. Y ahora aquí vemos nuevamente este concepto. Dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiera del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, fíjate lo que le dijeron al rey: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Nuevamente vemos la relación, la condicionante. Todos queremos que la mano de Dios nos bendiga. Todos esperamos. El problema es que a veces lo damos por hecho a pesar de nosotros. Y no es así. Sigue siendo Dios un Dios de mucho amor, de mucha misericordia, de mucha paciencia, de mucha gracia. Pero sigue siendo un Dios celoso que está esperando que tú y yo nos portemos bien. Que es injusto que tú y yo esperemos algo de Dios bueno si no estamos portándonos bien. Y no contradice el hecho de que es por gracia y no por buenas obras. Pero el principio aquí está en la Biblia. Yo me quedé sorprendido de la manera como dice la Biblia que Dios bendijo a Salomón. También lo subrayé. Fue algo tan bello porque dice que Dios estuvo con Salomón y le multiplicó sus bendiciones y le dio más sabiduría que a nadie en el mundo y le dio la capacidad de escribir más de 1000 canciones y muchos proverbios y le dio la posibilidad de entender sobre la ciencia y que aún venían mucha gente de muchas partes del mundo para verlo porque se hizo famoso por su gran sabiduría. Y qué pena, qué tristeza que todo eso se fue a la basura, que todo lo que él había recibido de Dios se acabó por el principio de que no siguió honrando a Dios. ¿Tú has pensado que las bendiciones que esperas están en función directa de que tú te portes bien? Pues comienza a pensar un poco en eso. Comencemos a reflexionar en eso, porque la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Lo vuelvo a repetir, la mano de Dios es para bien de todos los que le buscan, pero su poder y su enojo contra todos los que lo abandonan. Y David también le dijo a Salomón: hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. No estamos ahora construyendo un edificio, estamos construyendo este templo. Y David siguió diciendo: sé fuerte y valiente y haz el trabajo.
No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Y dijo el apóstol Pablo: el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Señor, te damos gracias, porque tú eres un Dios de propósitos y un Dios de conclusión de tareas, de que perfeccionas nuestras vidas. Señor, y tú mismo nos vas a presentar delante del Padre, sin mancha, sin arruga, con un precioso ropaje de lino fino resplandeciente, para celebrar contigo las bodas del Cordero. Toma tu iglesia, Señor, santifícala y concédenos terminar la obra que nos has encomendado a cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.